Esta bomba de inyección rotativa de émbolo radial es una bomba que aplica para condiciones o requerimientos dadas por la norma Euro 3 y alcanzó en algunas aplicaciones a ser Euro 4. Se acompaña de inyectores doble resorte o inyectores escalonados en algunas marcas como Cummins. Hay que decir que esta bomba también es importante la filtración y la lubricación a pesar de ser controlada electrónicamente y reitero, eso implica la responsabilidad en cuanto a la calidad del combustible que se va a usar y en cuanto a la filtración del combustible. De igual manera, al ser una bomba controlada electrónicamente, como se observa en la parte superior, no se evidencia la presencia de una palanca de aceleración, tampoco se evidencia la presencia de un tornillo para regular mecánicamente la entrega de combustible o de unos topes de máximas y altas revoluciones. Esta bomba comparada con la BE y la BE Covec es una bomba que tiene un peso mucho menor y la carga para su accionamiento también es mucho menor, ya que internamente no lleva resortes. La bomba de combustible Bosch VP44 es una bomba de distribuidor gobernada electrónicamente. Esta bomba proporciona una respuesta de cantidad de combustible inmediata debido a la electrónica. La calibración de la bomba electrónica proporciona una entrega más consistente de la bomba en su manufactura y durante la vida de la bomba. Estado de falla de la bomba de combustible, compensación de temperatura de combustible, la habilidad de hacer cambios rápidos en la entrega de combustible para mantener las revoluciones por minuto deseadas. La bomba VP44, controlada electrónicamente, presuriza el combustible, controla la sincronización, mide una cantidad de combustible de alta presión y distribuye el combustible a cada una de las líneas de combustible de alta presión y a los inyectores. Los componentes principales de la bomba de combustible incluyen la carcasa, bomba de paletas, flecha de mando principal, anillo de levas interno, zapatas y rodillos, soporte de cojinetes, rotor, émbolos de bombeo, cabezal de alta presión, válvula de control dosificadora, válvulas de entrega, pistón de sincronización maestro, válvula de control de pistón maestro y resorte, resorte de pistón maestro, servoresorte, servopistón, servocilindro, regulador de presión, FPCM, sensor de sincronización de incremento angular, bobina de válvula de control de dosificación y la válvula de control de sincronización. Todos estos componentes se ensamblan para formar la bomba de combustible VP44.
waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. El flujo de combustible en la bomba empieza al entrar el combustible por la conexión externa trasera cerca del módulo de control de la bomba de combustible, o FPCM. El combustible fluye en esta cavidad para enfriar la parte electrónica del FPCM. La bomba de paletas la impulsa la flecha de mando. Las paletas de la bomba succionan combustible por la ranura de entrada en la bomba. Al girar la bomba, el combustible se transfiere del puerto de entrada al de salida. El volumen y la presión del combustible entregado por la bomba aumenta de acuerdo con la velocidad del motor. La bomba de paletas luego entrega el combustible al regulador de presión cerca de la parte superior de la bomba. El regulador de presión localizado después del puerto de salida controla la presión de la bomba a los dispositivos de control de sincronización y combustible. El exceso de volumen se envía al lado de entrada de la bomba de paletas. Este regulador controla la presión de la bomba de paletas hasta aproximadamente 300 psi a velocidad nominal. Esta presión de la bomba se entrega a la válvula de control de dosificación por medio de una ranura de llenado en el rotor de la bomba. Cuando la comanda el FPCM, la válvula de control de dosificación abre y deja fluir combustible por el puerto de descarga y por el centro de la válvula de entrega a las líneas de combustible de alta presión. Si la presión es lo suficientemente alta, la presión de la bomba abre la válvula de entrega. La válvula de entrega se ventea, por lo que una pequeña cantidad de combustible siempre fluirá por la válvula. Adicionalmente, esta presión de combustible llena completamente las 3 cámaras de bombeo de alta presión. La presión excesiva durante la marcha puede causar que esta presión mantenga adentro los émbolos de alta presión y no lograr una carga completa de combustible. Es por eso que la operación de la bomba de elevación esté limitada hasta que el motor arranque y la bomba de paletas pueda generar suficiente presión para exceder la presión de la bomba de levante. Una presión excesiva de la bomba de levante puede causar que el motor le sea difícil arrancar. La presión de combustible empuja hacia afuera los émbolos, rodillos y zapatas. En este momento, el FPCM manda cerrar la válvula de control de dosificación, atrapando el combustible en la cámara de alta presión. Al girar el rotor, los lóbulos de leva fuerzan a los rodillos y zapatas contra los émbolos, causando que la presión aumente en la cámara de alta presión. Al subir la presión de combustible, continúa fluyendo por el puerto de descarga y hacia la línea de inyección de alta presión. La presión aumenta hasta que la válvula de aguja en el inyector se eleva a aproximadamente 4.500 psi y empieza la inyección. La presión continúa subiendo debido a que el tamaño de los orificios en la tobera del inyector no permiten que el combustible salga del inyector tan rápido como los émbolos son empujados por el anillo de levas. Esta presión puede alcanzar aproximadamente 20.000 psi al máximo flujo de combustible. La entrega de combustible continúa hasta que el FPCM manda abrir a la válvula de control de dosificación. Esto ofrece una ruta alterna para el flujo de combustible, reduciendo así la presión en la línea de suministro de alta presión, terminando la inyección. El SM determina la cantidad de combustible necesario basado en la velocidad del motor y la carga. Basado en esta señal del SM, el FPCM tiene la habilidad de variar cuándo enviar el mando para abrir la válvula de control de dosificación y terminar la inyección. Esto le permite al FPCM variar la cantidad de combustible entregado.
Resumiendo, la cámara de alta presión se llena cuando la válvula de dosificación está abierta. La válvula luego se cierra y la inyección se inicia. El tiempo en que la válvula de dosificación permanece cerrada determina la cantidad de combustible inyectado. Al crear y controlar la alta presión de combustible, se genera una cantidad significativa de calor. Los pasajes de enfriamiento se diseñaron para retirar ese calor de los componentes de la bomba y de la bomba de combustible a la línea de retorno del tanque de combustible. Este volumen de retorno se controla con una válvula de sobreflujo montada externamente en la bomba de combustible en la línea de retorno. Aproximadamente el 70% del flujo de combustible se retorna al tanque de combustible. La válvula de sobreflujo mantiene una pequeña contrapresión en el flujo de retorno de la bomba de combustible con el uso de una bola de restricción. Esta bola de restricción abre aproximadamente a 14 psi. Un barreno de venteo en la ruta del flujo de combustible antes de la bola de restricción permite al sistema purgar el aire. Cualquier fuga interna de combustible se regresa al lado de entrada de la bomba de paletas. Como se mostró en la sección de flujo de combustible, la alta presión necesaria para la inyección se crea con los rodillos, zapatas y émbolos empujados por los lóbulos de leva con la rotación del rotor. Al cambiar la posición del anillo de levas, cambia la sincronización de la inyección. La posición del anillo de levas se controla con la posición del pistón maestro en el mecanismo de sincronización de combustible. Durante la marcha, el resorte de retorno sostiene el pistón maestro y el anillo de levas en la posición retrasada, empezando la inyección aproximadamente en el punto muerto superior. La presión generada por la bomba de paletas se entrega a la válvula de control del pistón maestro y el servo. Al aumentar la presión de este combustible, la presión al extremo del pistón maestro comprime el resorte de retorno y mueve el pistón hacia el resorte. Esto causa que gire al anillo de levas y adelante la sincronización de la inyección. En esta posición, los rodillos hacen contacto con los lóbulos de la leva antes, lo que inicia la entrega de combustible más pronto en el ciclo. El flujo de combustible de suministro al pistón maestro se controla con la válvula de control del pistón maestro y el servopistón en el mecanismo de sincronización. Al inicio, el resorte en el servopistón sostiene el pistón en su posición extendida. Esto fuerza a la válvula de control del pistón maestro contra la presión de su resorte y cierra el flujo por el pistón maestro. La presión de la bomba de paleta se dirige a una cámara dentro del servopistón. Al aumentar la presión de la bomba, el resorte del servopistón es forzado a comprimirse. Esto permite al resorte en la válvula de control del pistón maestro abrir el pasaje para que la presión de la bomba de paletas mueva el pistón maestro y avance la sincronización. El flujo de combustible por el servopistón se controla con la válvula de control de sincronización. Cuando está en su posición normalmente cerrada, la válvula de control de sincronización cierra el flujo del combustible de suministro. Esto permite que la presión de combustible aumente y comprima el resorte en la servoválvula. Esto permite que la válvula de control del pistón maestro abra y al combustible que fluya al extremo del pistón maestro, moviendo el pistón para adelantar la sincronización del motor. Sin embargo, al comandarla el ESM, la válvula de control de sincronización abre y deja fluir la presión de la bomba de paletas fuera del servopistón. Esto permite que el resorte en el servopistón extienda el perno. El perno entonces causa que cierre la válvula de control del pistón maestro. Esto cierra el flujo de combustible. El resorte de retorno causa que el pistón maestro se mueva y gire el anillo de levas al modo de retraso de la sincronización. La calibración de la sincronización del ESM envía una señal al mecanismo de adelanto de la sincronización para proporcionar una sincronización de inyección de combustible variable entre 30 y 0 grados para adaptarse a los rangos de velocidad y la carga del motor para un máximo rendimiento y control de emisiones. El adelanto de la sincronización es también una función de la velocidad de la bomba de combustible y la presión de la bomba de paletas de combustible. El ESM recibe señales del sensor para el cálculo de la sincronización de la inyección del sensor de presión del turbo, temperatura del refrigerante, sensor de velocidad del motor, sensor de presión del múltiple de admisión y el pedal del acelerador. La sincronización a cualquier revolución por minuto y carga dadas pueden variar debido a estas señales. El ESM
entonces calcula el comando de sincronización deseado basado en algoritmos internos y envía una señal al FPCM. Un número de factores influencian la sincronización y la cantidad de combustible inyectado. Algunos factores toman precedencia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la baja temperatura del refrigerante previene que el motor pase a aceleración total sin importar la señal de los otros dispositivos. El sistema de sincronización del ángulo de incremento determina el inicio y fin de la entrega de combustible basado en el ángulo de la bomba. Este sistema utiliza un sensor para generar pulsos de los dientes de un anillo instalado en la flecha de mando. A este engrane le falta un diente que corresponde a una posición específica del motor. En conjunto con el SM, la información proporcionada por este sistema permite al FPCM determinar la posición del motor y controlar la sincronización del combustible. El FPCM entonces envía una señal a la válvula de control de sincronización para ajustar la sincronización. En cuanto al proceso de ensamble de esta bomba, está claro que después de desensamblar hay que hacer una inspección, hay que hacer una metrología y de acuerdo a ello realizar el cambio de los elementos. Inicialmente entonces se coloca la excéntrica de la bomba de transferencia teniendo en cuenta cuál es el sentido de giro de ella porque lleva una posición a colocar a ese respecto y se tiene en cuenta entonces la parte más gruesa de la excéntrica. Luego se coloca el rotor y se colocan los álabes. Estos álabes o aspas o paletas se ayudan de un resorte para mantenerlos, para tener un mejor contacto con la superficie de deslizamiento, el diámetro interno de la excéntrica. Ahora vamos a colocar la tapa de cierre teniendo en cuenta que el chaflán que se observa en la parte superior va a ir hacia la parte superior de la bomba, entiéndase esta parte donde se casa el gobernador electrónico o el módulo FPCM. Posteriormente que se han colocado sus tornillos de fijación, vamos a colocar el eje de mando con su arandela de control axial, verificamos que la rueda fónica esté en buen estado, que no esté golpeada y a su vez tenemos en cuenta que la base donde se soporta el sensor de régimen esté bien y donde va la guía del anillo de levas. Una vez entonces verificamos la perfecta rotación del rotor de la bomba de transferencia, paso seguido entonces vamos a colocar el pistón del dispositivo de avance. Lleva una única posición, la falda va a ir hacia afuera porque ahí va a cazar todos los elementos del servopistón. En este caso se está usando un cierra anillos, ya que este pistón en la punta lleva un anillo que permite que no hayan fugas de la parte de alta presión a la parte de baja presión en la carcasa. Después de que se ha introducido entonces este pistón, vamos a introducir el anillo de levas teniendo en cuenta que la rótula case en el pistón del avance y la guía case en la base del sensor de régimen de la bomba, que más adelante lo vamos a ver. Ahí estamos señalando entonces el pin que hay que tener en cuenta para ese sensor. Ese pin me va a garantizar que el sensor quede en la posición correcta donde se pueda fácilmente atornillar y cumpla con la misión para la cual fue diseñado. Recordar siempre entonces la manipulación adecuada, no golpear, no usar herramientas que dañen estas piezas, ¿ok? Porque recordemos que las tolerancias internas de los elementos que estamos montando son inferiores al milímetro y cualquier desgaste mal pues nos daría daños exagerados. Ahí se comprueba entonces el correcto desplazamiento del émbolo y el anillo de levas. Como se observa, ahí está el anillo de levas desplazándose correctamente y de igual manera entonces el émbolo. Se verifica entonces la base del sensor de régimen que está en la posición adecuada y continuamos con el ensamble. Ahora entonces vamos a colocar la arandela inferior que parece una
una cruz, por así decirlo. Ella lleva una marca, esa marca debe ir hacia la punta, o sea, donde está el eje de mando. Luego vamos a tomar los rodillos y las zapatas que van a transmitir el movimiento del anillo de levas a los émbolos de alta presión. Pueden ser aquí 2 conjuntos de rodillo de émbolo, o 3 o hasta 4 conjuntos de rodillo de émbolo, dependiendo del motor. Ahora colocamos la arandela superior, está la marca, va a ir hacia la parte de atrás o donde está el cabezal hidráulico. Que todas las piezas entren bien, que nada entre forzado, usar el lubricante de su predilección. Ahí no me cierro a ninguno. Luego viene el rodamiento. El rodamiento entonces entra suave, no hay que golpearlo, y esto de que va a depender de cómo estén los diámetros internos de la carcasa. Ahora entonces vamos a proseguir con el ensamble del cabezal hidráulico o bomba de alta presión. Para ello entonces vamos a verificar la posición del cuñero del eje de mando. El cuñero debe estar apuntando hacia arriba de la bomba, o a las 12 viendo la bomba desde el frente. Y en cuanto a ese cabezal, 2 marcas. En el rotor hay una muesca, un chaflán. Ese chaflán debe quedar viendo la bomba desde el frente hacia las 9, como pensando en un reloj. Y el cabezal tiene un chaflán externamente que debe quedar apuntando hacia las 12. Lo digo de esa manera para poder entenderlo fácilmente. Entonces ahí vemos el chaflán exterior, ¿cierto?, que está apuntando hacia la parte de arriba. El uso de torques de acuerdo a fabricante son obviamente de índole obligatoria. Primero se arrima cada elemento y luego se torquea. Muy importante, por favor, es que ese cabezal hidráulico queda separado más o menos entre medio centímetro a tal vez 7-8 milímetros, de 5 a 7-8 milímetros. Listo. Luego entonces ya verificamos el giro otra vez del eje, y que ahí esté moviendo el pistón de la electroválvula de dosificación, como se muestra acá, que gire completamente y que al oprimirlo usted sienta que hay un leve desplazamiento. Ahora vamos a colocar el módulo. En el módulo tenemos entonces el sensor de fase, ¿cierto?, y que va a ir atornillado internamente. Por eso era importante cómo quedara casado el anillo de levas, porque si no queda la guía del anillo de levas casada, entonces ese sensor no va a cumplir con su trabajo. Este módulo de control entonces también lleva unos torques en cuanto a los 5 tornillos que lo van fijando. Aquí normalmente vamos a encontrar tornillos Torx, cabeza Torx, o tornillos cabeza Bristol. La destreza acá va a ser una variable importante. Allá está entonces el elemento conectado. Mucho cuidado con la cinta, que la cinta no se rompa, no hacer esfuerzos exagerados. Entonces aquí vamos a montar el que se está mostrando ahorita es el actuador de la electroválvula de dosificación. Como se explicó con anterioridad, lo que va a hacer es que la válvula interna va a tener un desplazamiento lineal que va a permitir en una posición pasar el combustible de la transferencia a los émbolos de alta presión, y en otra posición pasar combustible de los émbolos de alta presión a los inyectores. Y para retocar, entonces vamos a todo lo que es el conjunto del pistón del servo avance, la correcta colocación. Es importante, aunque no se evidencia acá, el cambiar la empaquetadura. La empaquetadura acá van a ser arandelas en bronce, van a ser orrinoligas y van a ser algunos tornillos que en algún tipo de empaquetadura se cambian, se operan. Siempre es importante que en la medida en que se va ensamblando la bomba, siempre se verifique el correcto giro de la bomba, porque todas las bombas de inyección, ya sean la B o la B Covec o esta que es la BP44, estas tres son una misma familia, una evolución,
tienen unas marcas de sincronización internas. Y esas marcas me van a determinar en un momento la correcta operación sin ninguna fricción, sin ningún freno, y me van a garantizar un orden de encendido de acuerdo a lo que el fabricante ha determinado. Con esto entonces cerramos esta parte de lo que sería el ensamble de la bomba. Una vez esta bomba está lista, va a pasar al proceso de calibración en el banco, y ahí una vez aprobado ese proceso, pues se termina todo con la instalación en el motor. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió